Entonces, voy a Creo que ya, mirar ¿no? esto. Dice, la reunión se está grabando. Mm, Listo. Bueno, doctora, voy a empezar. Bueno, entonces vamos a hablar hoy sobre el carcinoma de glándulas salivales. La intención de discutir esta clase es conocer pues las principales características de los tumores de las glándulas salivales, tanto histológicas como epidemiológicas, revisar un poco las estrategias de tratamiento locorregional y ampliarnos un poco más en la evidencia que tenemos actualmente sobre la enfermedad metastásica o recurrente, que ahorita es en donde se ha visto una pues transición bastante importante en cuanto a terapias dirigidas basadas en ciertos biomarcadores. Yo dividí esta clase en tres partes. Esta clase la di de R2, entonces sí me tocó actualizar un poquito lo del tratamiento, pero vamos a hablar de generalidades primero y ya luego nos vamos a tratamiento locorregional y tratamiento sistémico para enfermedad metastásica o recurrente. Entonces, hablando un poquito de anatomía, las glándulas salivales se dividen en glándulas salivales mayores y glándulas salivales menores. Dentro de las glándulas salivales mayores tenemos la glándula parótida que está drenada por el conducto de Stensen. También está la glándula submandibular y la glándula sublingual. De este es el sitio más frecuente para tumores, es la glándula parótida por el tamaño. Y dentro de, bueno, luego las glándulas sublinguales y luego las submandibulares. Y dentro de las glándulas salivales menores, que estas son las labiales, las genianas, las palatinas, generalmente se presentan los tumores en hasta un 75%. Básicamente lo que quiero que veamos en esta diapositiva y que fijemos es que los tumores de las glándulas salivales son tumores infrecuentes. Se habla de que representan menos del 1% de todos los tumores y hasta el 3 al 6% de los tumores de cabeza y cuello, pero a pesar de que son tumores muy infrecuentes, son tumores muy heterogéneos y por eso es que se describen hasta más de 20 subtipos histológicos de estos tumores. Generalmente se presentan o se diagnostican en la sexta o séptima década de vida. Dentro de los subtipos histológicos, en mujeres podemos ver más adenoideos quísticos, de células acínicas, generalmente a los 50 años. En hombres mayores podemos ver, por ejemplo, tumores mucoepidermoides. Estos tumores tienen una peculiaridad y es que sobre todo el adenoideo quístico puede hacer metástasis hasta 10 o 20 años después de que fueron tratados o diagnosticados, y generalmente el sitio más frecuente en donde hacen metástasis es en el pulmón, que sí tenemos como 4 pacientes ahí en la consulta externa con tratamiento. Se presentan como una masa indolora en el cuello, a veces es tan grande que puede involucrar el nervio facial y sobre todo en los tumores de glándulas menores, que estas están distribuidas en toda la cavidad oral y en el tracto aerodigestivo superior se pueden presentar también con trismus. La Globocan, en su última actualización, coloca este tumor dentro del lugar número 28 en incidencia y 27 en mortalidad. Y en cuanto a la frecuencia en mujeres, hombres, se menciona que se diagnostica en una relación de 1.3 a 1, siendo más frecuente en hombres. Los factores de riesgo, el único factor de riesgo que está establecido en la literatura es la radiación ionizante, pero dentro de otros factores de riesgo que se mencionan son pacientes con antecedentes de cáncer de cabeza y cuello que han recibido radioterapia cervical o facial, el tabaco a excepción del mucoepidermoide o viral como HPV, también factores industriales o ambientales. En cuanto a patología, históricamente estos tumores se describían a través de histología, siendo los más frecuentes el mucoepidermoide y el adenoideo quístico. Ahora lo seguimos clasificando así. Esa es la última clasificación de la OMS, que escribe más de 20 subtipos histológicos, pero ya migramos a una clasificación molecular. Generalmente los tumores adenoideos quísticos presentan c-KIT.
Los de conducto salival expresan HER2 y receptores androgénicos y los más frecuentes son los mucoepidermoides que presentan mutaciones en EGFR. Los mucoepidermoides podemos ver que tienen un crecimiento tubular con abundante mucina y dentro de los de células acínicas o adenoideos quísticos podemos ver que tiene tres patrones de crecimiento: tubular, cribiforme y sólido. Estos tumores pueden tener núcleos grandes, con escaso citoplasma, abundante contenido eosinófilo. Generalmente tienen un parecido biológico y morfológico con el cáncer de mama triple negativo. En inmunohistoquímica, estos tumores van a marcar globina, GATA3 y AR. Y hasta el 40% de estos tumores van a tener sobreexpresión del receptor del 2 del factor de crecimiento epidérmico humano. Nos funciona saber si son tumores de alto o bajo grado. Generalmente los tumores de alto grado pues van a presentar recurrencias más tempranas o hacer metástasis. Dentro de los tumores de alto grado podemos mencionar los mucoepidermoides, el carcinoma del conducto salival, el adenoideo quístico y de bajo grado, por ejemplo, los de células acínicas. Ahora, el tratamiento se basa en esto, en el paisaje molecular. Como mencioné anteriormente, generalmente los tumores del conducto salival tienen alteraciones en HER2 o AR, y entonces la implicación es que podemos dar en estos pacientes anti-HER2 o un ADT. Podemos hacer un NGS también para ver si estos pacientes tienen alteraciones en NTRK para poderles dar tratamiento dirigido. Larotrectinib ahorita tiene 3 estudios, fase 2, en los que ya en la NCCN lo ponen como una opción terapéutica, TKI, dar angiogénicos, etcétera, etcétera. Entonces, generalmente debemos pedir NGS en una enfermedad recurrente, metastásica, con tumores pues irresecables, con histologías raras, en pacientes jóvenes, para plantearnos otra línea terapéutica y así poder dirigir el tratamiento. El diagnóstico en los tumores de glándulas salivales generalmente es por imagen, que de preferencia es la resonancia magnética, aunque también podemos hacerlo a través de ultrasonido y PET, posteriormente pues la patología. La estadificación se hace a través a través de TNM por la JCC, la octava edición. Podemos ver y que generalmente son los que diagnosticamos, por ejemplo, tumores T4A, son tumores que ya invaden la piel, la mandíbula o el canal auditivo. Generalmente se presenta con invasión al nervio facial, y tumores T4B pues ya envuelven la arteria carótida, que generalmente estos pues ya son irresecables y hay que plantearnos otras opciones terapéuticas. La JCC describe también el involucro de ganglios, tanto clínico como patológico. Generalmente el patológico es cuando los tumores son mayores de 3 centímetros. En cuanto al manejo locorregional basado en cirugía o radioterapia, si esta no es viable, tenemos que definir si el tumor es resecable o irresecable. Si es resecable, la cirugía pues va a ser el pilar del tratamiento, más o menos radioterapia adyuvante, que hay un par de diapositivas al respecto, o considerarnos radioterapia definitiva si el tumor es irresecable antes de plantearnos la terapia sistémica. ESMO y NCCN plantean pues en tumores valorar resección, y si esta no es una opción, valorar radioterapia. La cirugía se basa en una paratiroidectomía total si tiene factores de riesgo intermedio o factores de riesgo alto, o parotiroidectomía superficial si tiene factores de bajo grado, un T1, T2, N0. Generalmente la cirugía pues intenta preservar el nervio facial, ese es el objetivo principal, y dejar márgenes libres, que por el sitio anatómico en donde están localizados estos tumores, esto es un poco complicado. No hay en la literatura un margen descrito en cuanto a milímetros en tumores de glándulas salivales, o sea, de cuántos milímetros debe ser, pero extrapolando información de cáncer de cabeza y cuello, más de 5 milímetros generalmente.
El 20% de estos pacientes van a tener N más. Entonces, deben ser llevados a una disección terapéutica de cuello, generalmente los niveles 1 a 5, y no hay evidencia en la literatura sobre ganglio centinela en carcinomas de glándulas salivales. En pacientes que clínicamente tienen N0, hay que saber que la tasa de metástasis oculta en estos pacientes es hasta el 45%. Entonces, a veces hay que plantearse la disección ganglionar en tumores de alto grado, un T3, un T4, que ya involucra parálisis facial o invasión linfovascular o perineural. ¿Qué dicen las guías al respecto? Tanto en glándulas salivales mayores como en menores, podemos ver que en tumores N+, además de la cirugía, hay que emplear a disección ganglionar electiva más menos radioterapia. En cuanto a adyuvancia, tenemos que conocer si tiene factores de alto riesgo o de riesgo intermedio. Entre los factores de alto riesgo para recurrencia descritos están la extensión extracapsular, que tengan márgenes positivos, y de riesgo intermedio un T4 o un T3, N2, N3 con invasión linfovascular perineural y márgenes menores de 5 milímetros. ¿Qué hice de radioterapia? Pues la radioterapia que esos pacientes de forma adyuvante deben de recibir o es IMRT o BIMAT, es decir, radioterapia de intensidad modulada o terapia de arco volumétrico modulado en pacientes con tumores grandes, T3, T4, enfermedad de grado alto o intermedio, con márgenes de resección estrechos o incompletos y que tengan N positivo. Generalmente, bueno, estas son las dosis que son solo que para que lo vean ahí lo puse. Y en tumores de glándula parótida con invasión al lóbulo profundo, generalmente en radioterapia incluyen la fosa infratentorial y el espacio parafaringio. ¿Qué significa la irradiación electiva del cuello? Pues igual que la disección electiva del cuello, debe plantearse en tumores grandes con factores de alto riesgo de recurrencia y deben tratarse en la glándula parótida los niveles 2 y 3 de cuello bilateral y en tumores de glándula submandibular niveles 1, 2 y 3. ¿Qué hay de evidencia de quimiorradioterapia adyuvante en estos tumores? Solo hay estudios retrospectivos. Hasta la fecha, solo hay un estudio prospectivo que está pendiente de resultados, pero como pueden ver en este estudio, que es algo viejito, reunió más de 2.000 casos de la Base Nacional del Cáncer y no demostró un beneficio en supervivencia al asociar quimioterapia a la radioterapia adyuvante. Entonces, pues hasta el momento sigue siendo categoría 2B. Este es un estudio más nuevo que reclutó pacientes de forma retrospectiva, claro, hasta diciembre del 2023. Y como pueden ver, no hay beneficio ni en control regional ni en supervivencia global al asociar quimioterapia. El estudio que les hablaba es el RTOG 1008, que ya terminó de reclutar pacientes, incluyó pacientes, un estudio fase 3, incluyó 222 pacientes con cánceres de glándulas salivales de alto riesgo de recurrencia, N1, N3, y los dividió a recibir radioterapia con cisplatino semanal versus radioterapia. Habrá que esperar los resultados. Y aquí es donde nos vamos a ampliar un poco más en enfermedad recurrente y metastásica. Y aquí quiero detenerme un poco. Hice esta diapositiva para que veamos este punto, que no todos los pacientes con cáncer de glándulas salivales, sobre todo los adenoideos quísticos, a pesar de que sean metastásicos, requieren tratamiento sistémico de inmediato. ¿Por qué? Porque son tumores poco quimiosensibles. Y como les mencioné, por ejemplo, el adenoideo quístico puede hacer metástasis hasta 10 años después y la supervivencia global en estos pacientes a los 10 años es del 40%. El objetivo en estos pacientes con enfermedad recurrente o metastásica o incluso irresecable es controlar los síntomas, retrasar la progresión y preservar la calidad de vida. Siempre debemos plantearnos un perfil molecular para ver opciones terapéuticas en estos pacientes, porque como pueden ver en este resumen acá que vamos a hablar más adelante, pues la quimioterapia no ofrece mayor tasa de beneficio en cuanto a respuesta. Entonces, plantearnos terapia sistémica sí es una opción, pero en pacientes con alta carga tumoral o que están muy sintomáticas o que tienen una velocidad de progresión pues,
muy acelerada. Las guías dicen lo mismo, dicen que en pacientes con metástasis a distancia hay que ver si hay algún trial o si tiene un buen performance, terapia sistémica 2B o manejo expectante, valorar una metastasectomía o mejor cuidados de soporte. También podemos plantearnos radioterapia en pacientes con metástasis. Se puede reirradiar en base a este estudio, el RTOG 8502, que extrapoló los datos de la radioterapia de cabeza y cuello con el esquema CRISTI. Y aquí les encerré que incluyó pacientes con tumores de glándula salival. 9% de los pacientes fueron incluidos con tumores de glándula salival y tuvieron una respuesta paliativa de un 65%. Claramente, este es un esquema pues que se hace 2 veces al día, son 4 ciclos, entonces no todos los pacientes completaron todos los ciclos y la respuesta fue mejor, evidentemente cuando completaron la mayoría de los ciclos. Y en cuanto a toxicidad, las ya conocidas, mucositis o radioepitelitis o radiodermatitis. En cuanto a quimioterapia convencional, como les había dicho, los cánceres de glándulas salivales son tumores poco quimiosensibles y las respuestas pues no son muy buenas. En esta tablita yo resumí los estudios que el cisplatino fue publicado en 1991. Como pueden ver, las tasas de respuesta van desde el 18 hasta 30%, son similares y no hay evidencia de beneficio en supervivencia global. Entonces el cisplatino nos da una tasa de respuesta de 18%. El régimen CAP, que está conformado por doxorubicina, ciclofosfamida y cisplatino, reportó tasas de respuesta de hasta el 27%. No hubo ninguna respuesta completa con un intervalo de confianza del 95%. Paclitaxel es otra opción, sobre todo en mucoepidermoide y adenocarcinoma. Reportó tasas de respuesta del 26%, ninguna tasa de respuesta en pacientes con adenoideo quístico, al igual que CAP, y carboplatino paclitaxel, tasas de respuesta del 20 al 30%. Entonces, antes de plantearnos dar quimioterapia en los pacientes con enfermedad metastásica o recurrente, sí está escrito en base al perfil molecular. Por ejemplo, una diana terapéutica puede ser los inhibidores multiquinasa. Hay 2 estudios, uno del 2016 y otro del 2019 del MSKCC, en cuanto a utilizar antiangiogénicos, sorafenib o lenvatinib en estos pacientes con tasas de respuesta del 16%, similares, no muy buenas, pero PFS en el del lenvatinib de 17.5 con una regresión tumoral del 66% en estos tumores. Entonces, los TKI pueden ser una opción. Incluso tuvimos una paciente con lenvatinib con cáncer de glándulas salivales en la consulta. La expresión HER2, como habíamos mencionado, hasta el 30% de los pacientes suelen mostrar amplificación por HER2, como vemos en esta tablita. Es un estudio en el que demostró que sobre todo los tumores del conducto salival son HER2 positivo, entonces pues puede constituir una diana terapéutica en estos pacientes. Este estudio, que fue publicado en el 2003, fue un estudio de un solo brazo, que como pueden ver en esta tabla, incluyó pues casi que todas las histologías de los tumores de glándulas salivales, y por eso fue la respuesta observada en un paciente con una supervivencia libre de progresión, perdón, mediana de 4.2 meses. En base a este estudio, se publicó este otro estudio, también fase 2 de un solo brazo, de asociar docetaxel al Herceptin. Fue un estudio que se realizó en Japón, incluyó pacientes del 2012 al 2017, fueron 57 pacientes. La dosis aquí del trasto ya no fue semanal, sino que recibieron una dosis de carga de 8 miligramos por kilo y una de mantenimiento de 6 miligramos por kilo cada 3 semanas hasta la progresión de la enfermedad, y al menos recibían 6 ciclos con docetaxel a 70 miligramos por metro cuadrado. Se demostraron tasas de respuesta de 70. Comparemos las tasas de respuesta que recibimos con quimio de hasta del 18 al 30% versus 70 al asociarle el trastu a la quimioterapia, con una PFS de 8.9 meses y supervivencia global de hasta 40 meses y una regresión tumoral del 95%. Entonces, trastuzumab más quimioterapia es una opción y por eso debemos estudiar si los pacientes son HER2 positivos.
Otra diana terapéutica, los receptores androgénicos, porque aproximadamente el 86% de los pacientes, como podemos ver en esta tabla, con tumores de las glándulas salivales son AR positivo. Entonces, se publicaron un par de estudios. Este es un estudio fase 2 también, que se publicó en el 2016, incluyó 36 pacientes con tumores recurrentes, metastásicos o resecables, T4B, N2 o N3, y recibieron leuprolide más bicalutamida, permitieron el uso de denosumab o bifosfonatos en estos pacientes y podemos ver que se confirmó una respuesta objetiva de hasta casi que el 42%, con respuestas parciales de 31% y enfermedad estable en hasta casi que 45% de los pacientes, con una mediana de supervivencia libre de progresión de 8.8 meses y global de 30 meses. Otro de los marcadores que debemos considerar es si los pacientes son portadores de una función en TRAC. Como lo sabemos a través de NGS, hay 3 estudios publicados, son multicéntricos de un solo brazo, en el que los pacientes recibieron larotrectinib y demostraron supervivencias globales de hasta el 75% con respuestas completas en un 22% de los pacientes y a los 6 meses el 73% de los pacientes tenía una respuesta duradera. Este es un estudio que incluyó niños y adultos en tumores con mutaciones en NTRK. Fue un estudio de fase 2. Los pacientes que incluyeron fueron localmente avanzados o metastásicos que ya habían recibido terapias previas. Eh, Segunda línea, o por ejemplo, los pacientes que habían sido operados previamente también se incluyeron o que recibieron radioterapia a recibir la larotrectinib, una dosis de 100 miligramos 2 veces al día por vía oral. El 22% de los pacientes que incluyeron fueron diagnosticados con tumores de glándula salival y las tasas de respuesta reportadas fueron hasta el 75%, sobre todo en tumores de glándulas salivales, y dentro de los efectos adversos más frecuentes con la larotrectinib mencionados fueron en su mayoría grado 1 o 3 y fueron elevación de las transaminasas, mareos o alteraciones en hematologías como anemia. ¿Qué se sabe de inmunoterapia en tumores de glándulas salivales? Pues la inmunoterapia en glándulas salivales no es como en cabeza y cuello, todavía no ha demostrado resultados muy impresionantes, pero sí hay estudios publicados. Uno de ellos es el Keynote 028, es un estudio fase 1B que se publicó en el 2018, que incluyó 26 pacientes. Los pacientes tenían PDL1 mayor del 1% y recibieron Pembro, una dosis de 10 miligramos por kilo cada 2 semanas por un año, si eran localizados o hasta la progresión de la enfermedad. Como podemos ver, 12% de los pacientes tuvieron tasas de respuesta. La supervivencia libre de progresión reportada fue de 4 meses y la supervivencia global de 13 meses. Y en cuanto a las toxicidades, pues las que ya conocemos con pembrolizumab. Este otro estudio, el Keynote 158, tampoco fue solo de glándulas salivales, incluyó pacientes con tumores con inestabilidad microsatelital, a excepción de colorectal. Fue un estudio fase 2 y demostró respuestas objetivas de 34% aproximadamente, con supervivencia libre de progresión de 4 meses y global de 23 meses aproximadamente. Entonces, inmunoterapia sí es una opción, pero todavía no está em, demostrado que tiene pues tasas de respuesta altas. También se llevó a cabo este estudio, fue un estudio fase 2 que evaluó si el anti-PD1 y el anti-CTL4 podría funcionar en tumores de glándulas salivales. Aquí dividieron a los pacientes en tumores en adenoide quístico y no adenoideo quístico. Como pueden ver, fue una muestra bastante chiquita, 24 pacientes, y fue porque tuvieron que detener prematuramente la inscripción de los pacientes por falta de financiamiento. Pero en pacientes con adenoideo quístico, un paciente tuvo respuesta parcial, 11 pacientes tuvieron enfermedad estable.
y la supervivencia global demostrada fue de 30 meses con un intervalo de confianza del 95% y la PFS de 8,3 meses con un intervalo de confianza del 95%. Este otro estudio que se publicó en ASCO del año pasado que evaluó si asociar lenvatinib a pembrolizumab en pacientes con carcinoma de glándulas salivales metastásicos o recurrentes tenía alguna ventaja. La dosis que recibieron de lenvatinib los pacientes fue de 20 miligramos al día y de pembrolizumab 200 miligramos cada 3 semanas. El objetivo primario de este estudio fue la mejor tasa de respuesta general y el objetivo general fue la supervivencia libre de progresión y la tolerabilidad. Incluyeron 9 pacientes con adenoideo quístico. En estas, las tasas de respuesta demostradas fueron del 19,2%. Tuvieron respuesta parcial, 18 pacientes tuvieron enfermedad estable y un paciente progresó. Entonces, en ASCO del 2025 consideraron que lenvatinib más pembrolizumab podía ser prometedor en enfermedad metastásica y pues podía ser una estrategia en investigación. ¿Qué dice NCCN de terapia sistémica? Quimioterapia, como les dije, categoría 2B y en base a los marcadores accionables valorar estas terapias que mencionamos. Entonces, los mensajes finales, si hay algo que yo quisiera que se lleven en esta clase es saber que los cánceres de glándulas salivales pues son raros, pero sí se diagnostican y son muy heterogéneos. La cirugía sigue siendo el tratamiento estándar en pacientes con enfermedad resecable, más radioterapia adyuvante. La quimioterapia la quimioradio no está demostrada en cuanto a beneficio en adyuvancia. La quimioterapia convencional pues tiene una actividad moderada. Hay que estudiar a los pacientes con sus targets, si son injertos positivos, AR o en TRAC, para dirigir la terapia y basar la terapia pues en enfermedad recurrente metastásica según el perfil molecular. Y eso era lo que tenía preparado, los voy a ver. No sé si tienen alguna pregunta. eh, Comentario, ¿qué les pareció la clase? Ya tenía bastante de no dar una clase. Gracias, doctora. Sí, estuve revisando el tema previo a la clase y usted comenta, la cirugía es ahí sí que lo definitivo, por decir algo, lo que mejor podría ayudar a estos pacientes. Y en cuanto a la radioterapia, no encontré algo, pero no sé, ¿qué opina usted? ¿Cómo les va a los pacientes con radioterapia en vez de cirugía? Es decir, aquellos pacientes que son inoperables o que no quieren cirugía, dicen, miren, no me quiero operar, a ver la radio, ¿qué tanto recurren localmente sus pacientes? O sea, O los si vale pacientes. la pena insistirles en cirugía. No, incluso ahí menciona, si son tumores irresecables, tumores muy grandes, la radioterapia es una opción y MRT es una opción como tratamiento definitivo. Ok. ¿Y qué opina del trasto de Luxtecán? Todavía no hay evidencia contundente, pero mira, es que en tumores de glándulas salivales hay que ver el perfil molecular, entonces puede ser una opción en un futuro cuando tengamos datos más sólidos. Sí, porque lo que yo encontré no es que hayan estudios específicos solo para trasto de Luxtecán, para glándulas salivales, sino incluyen varios tumores. Por ejemplo, el Destiny Pan tumor que incluía como 5 o 6 tumores, endometrio, cervix, ovario, etcétera. Como podés ver, todavía no, no es Esto una opción. la verdad es que sí es un campo Lo que pasa es que como mal. son tumores muy poco, o sea, son un poco frecuentes, probablemente no tengamos un estudio solo de tumores de glándulas salivales, como vimos el del Pembro, como vimos em, los que mencioné. Sí, del 1 al 3% en solo cabeza y cuello y del 0,3% de todos los malignos, así en general. Bueno, a Ujú. ver qué pasa, Sí, pero muy buena clase, doctora. tenemos una paciente con
con glándulas salivales, con larotriptil en la consulta. Todavía anda por ahí, hoy revisé. Es apellido Crespo. Ujú. Yo Y creo que le hicimos en GS. Y, o sea, progresó y luego le hicimos en GS y ya está con tratamiento. Mm. sí, sí, ella creo que la he visto un par de veces en la consulta. Gracias, Y doctora. tenemos también pacientes con adenoideo quístico que los estamos vigilando o con ya cuarta línea de quimioterapia porque es lo que tenemos nosotros, ¿verdad? Sí. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Eh, Solo un abrazo quería al doctor. Mande. Ujú. Solo quería hacer una pregunta. Me he topado con varios estudios de PET en pacientes. Entiendo que la enfermedad o el cáncer de glándulas salivales, pues el PET nos sirve más como para enfermedad a distancia que para valorar progresión locorregional. Pero ¿qué pasa en aquellos resultados donde tenemos un submax de 9.1, 9.2 en presencia, bueno, eso captando en glándulas salivales? ¿Hay algo que usted sospecharía que sí sea algo maligno como para biopsiar, estudiar, o más inflamación? Hay que ver la referencia, pero si el PET sí está dentro del abordaje diagnóstico como parte del estudio, entonces sí hay que estudiarlos. Ujú. Bien, muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Bye. Sí.